Queridos hermanos en Cristo Jesús, es viernes de la octava semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 11, versos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempos de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otro, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Marcos nos presenta un resumen de la actividad de Jesús. Parte de su llegada a Jerusalén. Salta precisamente esta escena porque hemos escuchado precisamente el Domingo de Ramos. Hoy la acción de Jesús está en torno a la higuera estéril y a otra acción, no menos simbólica, arrojar los mercaderes del templo. La higuera no tenía fruto, precisamente porque no era el tiempo de higos. Jesús con todo se queja de esa esterilidad. Su lamento nos recuerda el poema de la viña estéril que nos cuenta el profeta Isaías en el capítulo 5. Una viña tenía mi amigo, esperó que diese uvas, pero dio amargos disgustos. Jesús pronuncia unas palabras duras contra aquella higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti.
En efecto, al día siguiente la higuera se había secado. Si Jesús hizo este gesto profético que manifiesta también la esterilidad de todos los dirigentes del pueblo de Israel, que es teniendo la ley de Moisés, el mensaje de los profetas, no han querido dar frutos según los deseos de Dios. Luego el evangelista San Marcos coloca en escena a Jesús en el templo y el gesto de expulsar a los vendedores, lo que hace Jesús es de nuevo un símbolo de lo que denuncia es precisamente la hipocresía del culto, hecho de cosas exteriores, pero sin obrar realmente en la vida. El culto tiene que ir acompañado de la fidelidad a la alianza que Dios ha establecido con su pueblo. Jesús quiere que el templo sea la casa de oración para todos los pueblos. Es precisamente con ese fin que Dios ha creado ese pueblo, para que sea luz ante los otros pueblos. Pero ellos únicamente se han conformado con el culto vacío. Por eso Jesús agrega, han convertido la casa en cueva de bandidos. Valdría la pena que hiciéramos un alto en nuestro camino y nos dejáramos interpelar por la persona de Jesús de Nazaret, que nos ha dotado mediante la gracia del Espíritu Santo con dones, con talentos, con virtudes. Es preciso que nos preguntemos qué frutos estamos dando, sin importar el cuánto demos, si el 30 por uno, el 60 o el 100 por uno. El Evangelio de hoy termina no solo invitando a la oración llena de fe y de confianza en Dios, sino también a la práctica de la caridad, del perdón, de la fraternidad. Por eso Jesús dice, si alguien te ha ofendido o si no estás en buena relación con alguien antes de realizar tu oración, ve antes a reconciliarte con él y así el Padre también nos perdonará. Estas mismas palabras las repetimos cada vez que rezamos la oración del Padre Nuestro. Y es lo que cada uno de nosotros estamos llamados, a dar frutos, pero frutos que surgen de lo más profundo del corazón, frutos según el corazón de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.